Vamos por más, vamos por más. Cada acción que abordamos nos demuestra que se avanza. Vamos por más, vamos por más. Siempre juntos, siempre unidos, construimos la salud, marchando con esperanza, alegría y confianza, ir de frente con la gente, que es el tiempo de cambiar. Compañeras, compañeros, señoras, señores, bienvenidos todos a una nueva edición de La Salud en el Aire, Salud en la Comunicación. Por cierto que sí, en este día martes 13 de mayo 2014, auguramos buena suerte para todos. Fuera de toda previsión y augures que dicen que bueno, que se complica un martes 13, para nada, ponemos la mejor sonrisa en este martes 13 de mayo 2014, edición número 248 de La Salud en el Aire. Víctor Rodríguez, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días y un saludo para toda la audiencia, para todos nuestros compañeros de todo el movimiento sindical. Absolutamente para todo el colectivo sindical de nuestro país. Para ellos va destinado este programa de la Federación Uruguaya de la Salud y del PIT-CNT todo. Un programa de la unidad, absolutamente encarado así desde el vamos y desde el corazón por la Federación Uruguaya de la Salud. Hoy, con temas habituales de seguridad social, de los días martes, vamos a transitar por estos caminos que pueden ser más fáciles si los explica el compañero Ramón Ruiz, integrante del equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Ramón, ¿cómo te va? Bienvenido a La Salud en el Aire, Ramón. Buen día, un gusto estar en contacto con la audición y por supuesto con toda la audiencia de la Federación Uruguaya de la Salud, en este espacio que tenemos todos los días de 15 minutos, pero que de alguna forma, como decimos nosotros, el hecho de tener una comunicación permanente, sistemática, para llegar al conjunto de los compañeros, tiene una importancia y un valor fundamental en nuestra política de comunicación que estamos tratando de llevar adelante, ¿no? Por cierto que sí, Ramón. ¿Y por qué camino transitamos hoy? Por acá, en esta mesa de trabajo, por suerte, hay información de sobra, no falta, sobra, hay de todo, materia de contenidos de seguridad social, con sectores de actividad, mirá, construcción, servicio doméstico, industria y comercio, rurales, sectores de actividad, aportes, puestos cotizantes por sector de actividad. ¿Qué te parece? Yo te paso la pelota a ver si ordenamos esta información. ¿A qué apuntamos en la presente jornada? Justamente, primero solamente comentar este material que tienes en la mesa de trabajo, que es un material que la Comisión de Seguridad Social elaboró para entregar en todos los actos del 1 de mayo. Y apunta en la tapa a un reclamo de los trabajadores, que es el tema de desafiliarse de la SAFAP, frenar el lucro y elegir la solidaridad, con la consigna, por supuesto, de lo que fue el 1 de mayo, que es más conquistas para seguir avanzando, que es un mensaje que apunta a consolidar, apunta a valorar las conquistas que hemos logrado, pero que al mismo tiempo plantea redoblar la apuesta en el sentido de seguir profundizando los cambios, ¿no? Y se traduce en materia de números, hay cifras específicas que demuestran que se va transitando por ese camino, ¿no, Ramón? Por supuesto, acá en la página central de ese material, lo que se ve es una comparación entre el 2004, cuando Uruguay salía de la crisis más importante que ha tenido el país en las últimas décadas, que fue la crisis del 2002, a partir de ahí comenzó, si se quiere, fue cuando tocamos fondo los uruguayos, ¿no? Una rebaja en los ingresos de promedio en los hogares de un 25%, y bueno, una desocupación que andaba alrededor de los 200.000 trabajadores que no tenían empleo, el 50% de los niños por debajo de la línea de la pobreza. Teníamos ahí de alguna forma una situación bastante caótica, pero este material lo que apunta es, bueno, ¿cuál fue el punto de partida en esa situación? Ya en el 2004 con una situación un poco mejor que en medio de la crisis, pero en víspera a un proceso de cambio que comenzó a partir del 2005. Entonces nos parece que es un punto para poder comparar los avances que ha habido en materia de seguridad social. Teníamos 900.000 cotizantes en ese momento, puestos cotizantes en el BPS, y hoy tenemos 1.482.000, o sea, 566.000
cotizantes más que en aquel momento. Si solamente vemos los trabajadores dependientes, porque en esos puestos cotizantes también hay unipersonales, trabajadores por la cuenta, pero si vemos solamente los trabajadores dependientes, hubo un aumento en el registro de los trabajadores que dependen del patrón, digamos, ¿no? Sí. Aquellos trabajadores que no son por la cuenta, son trabajadores dependientes, tenemos más de 500.000 de trabajadores que en el 2004. O sea, 534.000, para ser más exacto, 534.526 trabajadores. Pero si lo vemos por sector de actividad, A ver. en la construcción el incremento fue de 57.700, en el servicio doméstico de 28.000 trabajadores en el servicio doméstico, en industria y comercio hoy tenemos 380.000 puestos cotizantes, 381.000 puestos cotizantes más que en el 2004, y en rurales tenemos 21.310 puestos cotizantes más que en el 2004. Esto por rama de actividad es digamos mucho más elocuente, más a veces para hablar de cosas más cercanas al trabajador, ¿no? Porque uno puede decir en general pasó esto, pero decirle a los trabajadores de la construcción que hoy, que en el 2004 eran 23.000, 24.000 trabajadores y hoy son 81.700 trabajadores, es algo que creo que es un número que está más cercano a la realidad de esos compañeros. Decir que había 38.000 empleadas domésticas o empleados domésticos y hoy hay 66.531 es un dato que de la realidad que de alguna forma derrumba ese comentario o esa opinión de que esto es lo mismo que antes o no hemos avanzado lo suficiente. Creo que hay en estos números hay una reafirmación de lo que hemos dicho en el sentido de los logros, de las conquistas, de los avances, que es muy importante. Son todos estos trabajadores, más de 500.000 de trabajadores que se agregaron a la plantilla, digamos, que hoy están registrados y aportando al BPS, tienen derecho a seguridad social y tienen otros derechos que tienen que ver con la salud y que tienen que ver seguramente con el acceso a una cantidad de beneficios y de condiciones de vida que hacen de que el Uruguay de hoy sea totalmente distinto al que teníamos en el 2004. Ramón, solamente para hacer un aporte, una opinión, también en este periodo es el periodo de la más grave crisis internacional a nivel de Europa y de Estados Unidos como nunca se había visto y no tuvo las repercusiones que tuvo en otros momentos donde cualquier crisis en cualquier momento repercutía directamente en nuestro país. Sí, porque el hecho de que en el 2005 se haya tomado la decisión de habilitar la convocatoria de los consejos salarios, de aprobar leyes como por ejemplo las dos leyes de negociación colectiva que implantó en el Uruguay, a partir de esas leyes se implantó un sistema nuevo de relaciones laborales. Eso hizo de que a través de la negociación colectiva hubiera un mejoramiento del ingreso en general de todos los trabajadores del país y ese ingreso posibilitó que cuando hubo crisis o cuando se presentó la crisis esta que todavía no en algunos países sigue no ha tocado fondo todavía, el mercado interno a partir de esa mejora en los ingresos logró de alguna forma minimizar el impacto que podía haber tenido esa crisis en Uruguay. Si no hubiésemos tomado las medidas y si los trabajadores no hubiésemos impulsado las medidas que impulsamos a partir del 2005, reclamando espacios de negociación, reclamando participación de los trabajadores en otros ámbitos, también no solamente en la negociación colectiva, y haber incidido desde la seguridad social en más protección para la gente, porque justamente los sistemas de seguridad social, los sistemas de protección social se ponen a prueba en medio de la crisis, porque cuando no hay crisis cualquier sistema de seguridad social funciona. Los sistemas maduros, los sistemas desarrollados de seguridad social se ponen a prueba en periodos de crisis, ¿no? Y bueno, esto se puso justamente en estas crisis que se han originado en los países centrales, han demostrado que Uruguay caminó por el camino correcto, o sea, se desplazó la incertidumbre que había antes, cada vez que había una crisis, que la terminábamos pagando los trabajadores, logramos en esta etapa por lo menos mitigar los efectos más negativos de esa crisis. Bueno, y Uruguay sigue creciendo, Uruguay sigue teniendo negociación colectiva,
sigue teniendo índices de desempleo los más bajos de la historia, porque hoy estamos en un 7% cuando Uruguay conoció hasta, a más de 2 dígitos en cuanto a la desocupación. Sí. Y bueno, y eso habla de un país diferente, de un país distinto, aún en tiempos de crisis a nivel global. Uruguay tiene incluso una perspectiva de poder sostener esto en el tiempo, no solamente que esto, digamos, es una situación coyuntural, sino que el país tiene una perspectiva de seguir teniendo estos indicadores y poder sostener toda esta digamos, tendencia de mejora y de poder desarrollar mucho más todavía la parte claro. de protección social, ¿no? Ramón, y además una mejora que no se da con respecto al trabajador individualmente considerado, sino que también se ha mejorado el entorno de ese trabajador, con su señora, con sus cónyuges, con sus hijos, que también directamente beneficiados por esas mejoras, ¿no? Sí, por supuesto, porque por ejemplo, saliendo un poco de la seguridad social, pero te digo, sin todavía decir que hoy tenemos 60.000 jubilaciones más que lo que pasividad en general de las que teníamos en el 2004, sin decir de que, por ejemplo, el tope del seguro de desempleo era 10.000 pesos y hoy son 23.000 pesos, sin decir de que, sin profundizar en que antes cubríamos en el seguro de enfermedad a 9.000 trabajadores y hoy se cubren 33.000 trabajadores. O sea, una cantidad de datos que ustedes tienen ahí que después podemos seguir detallando. Sí, cómo no. En materia de salud, parece mentira, pero en el 2008, cuando empezó la reforma, hubo un cambio importantísimo en cuanto a la cobertura de salud. Hasta el 2008, una persona que tenía más de 60 años, más de 65 años, los directores técnicos de las mutualistas le decían que no lo admitían como socio. O sea, la mayoría de las mutualistas no aceptaban con una atención integral a esos beneficiarios del sistema o aspirantes a ser beneficiarios del sistema. Hoy el nuevo sistema integrado de salud, a través de la reforma, posibilita de que cuando me jubilo, que es cuando más necesito, sigo con los derechos de salud, o sea, sigo teniendo la cobertura de salud. Antes nos jubilábamos y no teníamos derecho, y si íbamos en forma individual nos limitaban los derechos que tenían los jubilados en ese momento o personas mayores de 65 años. Yo recuerdo que en varias mutualistas del interior, cuando una compañera se afiliaba, le hacían el estudio del embarazo, le hacían el análisis, y si estaba embarazada le decían que le cubrían todo menos el parto. Yo recuerdo que hubo trabajadores que llevaban a afiliar sus hijos discapacitados y la mutualista no lo aceptaba o lo aceptaba con una atención parcial. Entonces hoy no nos entra en la cabeza de que alguna mutualista ponga, digamos, algún tipo de condición para aceptar los afiliados, porque la ley obliga a que todos los hijos de los trabajadores menores de 18 años o discapacitados sin límite de edad tienen la obligación de aceptarlo, y esos hijos de los trabajadores tienen derecho a tener un prestador de salud en el marco de la reforma. O sea, y son cosas que hace pocos años pasaban y que hoy hemos logrado, por supuesto, avanzar. ¿Cuánto vale de que todos los hijos de los trabajadores en esas condiciones tengan derecho a la salud? ¿Cuánto vale que los cónyuges, que muchas veces teníamos que desafiliar porque eran los afiliados sanos, tengan derecho a la salud? Y bueno, y eso también se suma a los avances que decíamos en seguridad social, porque la salud también es parte de la protección social, ¿no? Y un derecho humano, por sobre todas las cosas también, querido Ramón. Gracias por tu tiempo en esta Salud en el Aire. Nos estamos yendo, pero quedó tanto por decir, sí. Y quedó por seguir discriminando algunos datos también en estas gráficas muy ordenadas y que hablan a claras de los avances que se están registrando. Tenemos que hablar lo haremos en la próxima semana, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social firmando un convenio con el Banco de Previsión Social, con el objetivo de fortalecer el intercambio de información y la interoperabilidad. Bueno, eso lo vamos a explicar, lo vas a explicar como siempre lo haces, con esa cristalinidad en los próximos días, Ramón. Sí, ese convenio, esta semana seguramente se va a firmar ese contrato, es un acuerdo entre la Inspección Nacional de Trabajo y el BPS, y va a traer beneficios muy importantes para los trabajadores y para las empresas. Y en la próxima audición vamos a adentrarnos en ese tema.
Por supuesto, con mucho gusto. Gracias por estar siempre, que tengas una excelente semana. Bueno, muchas gracias y Un abrazo. buena jornada para ustedes. Igualmente, Ramón, gracias. Nos vamos para pronto volver. Mañana con más salud en el aire. Mañana con otros especiales contenidos que estamos preparando en esta nueva época de la salud en el aire. Dispuestos a, a disfrutar de la radio y a comunicarnos, a estar informados. Este es el año, además, de la capacitación para la FUS y para todos nosotros. Así que a celebrarlo por siempre y más que nunca en el día a día. Que pase muy bien. Mañana Vamos por más. vamos por más. Que pase bien. Chao. Vamos por más, vamos por más. Siempre juntos, siempre unidos. Salud en el aire. Fue un programa de los trabajadores de la salud privada para toda la comunidad. Frente con la gente que